Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Del fracaso podremos recuperarnos con tesón y un poco de suerte, pero del ridículo no se vuelve nunca. Eso oí decir a un profesor de antiguas maneras, de educación y respeto, que en estos días históricos que estamos viviendo en España, un país que hoy se parece más a lo de los Monty Python, no hay día que no me acuerde de aquel dicho del profesor: del ridículo no se vuelve. Por eso recomiendo acudir al encuentro con el artista belga Jan Fabre en el Teatro Central de Sevilla, donde ha estrenado una visión de Bélgica, que es su país, con toda su hermosa fealdad y fea belleza, dice él. Y es que el gran Fabre, el de las 24 horas de teatro en aquel Monte Olimpo, no concibe el arte sin ironía, sin subversión. Él dice que es la manera más directa de llegar al cerebro, al corazón y al sexo del público. Yo me pregunto, ¿quién será en nuestro país ese creador de afiladísima ironía que pase por las armas del humor estos días estúpidos que estamos viviendo? Porque solo con la risa podremos superarnos. Mientras tanto, busquemos refugio en la Isla Esmeralda con Antonio Rivero Tarabillo como Cicerone. Irlanda, isla de santos y sabios, tierra de poetas y filósofos, cuenta con una historia milenaria, un paisaje impresionante, una exuberante literatura y una excepcional tradición musical, lo que la singulariza como un lugar mítico y mágico que conoce en profundidad el poeta, escritor y traductor nacido en Melilla y afincado en Sevilla, Antonio Rivero Tarabillo. En busca de la Isla Esmeralda es un nuevo libro, testimonio personal de una prolongada pasión. Es una lectura ágil, contagiosa, en la que encontrará el lector entradas sobre Oscar Wilde, San Patricio, el whisky, los policías de Nueva York o la cantante Enya, entre otros. En sus páginas no faltan menciones a la Armada Invencible o el levantamiento de Pascua de 1916, los relatos de fantasmas o el símbolo del arpa, junto con otros sucesos históricos o temas políticos. Con buenas dosis de humor, este libro hará las delicias de cuantos comparten el amor por Irlanda, pero también es una inmejorable guía para quien se inicie en el conocimiento de esta ínsula, patria de la fantasía y la imaginación. Antonio Rivero Tarabillo, ¿de dónde nace esa admiración por Irlanda? ¿Es fruto de la música, del amor, de la literatura? Pues es fruto de la música, efectivamente, que se convierte automáticamente en amor y en literatura, porque fue una especie de fogonazo auditivo empezar a oír música irlandesa y descubrir un mundo que hasta ese momento era desconocido para mí. Y una cosa llevó a la otra, porque la música tiene historias, tiene narraciones, baladas, y de ahí a la literatura y a la historia irlandesa. ¿Te gustaría ser irlandés? Me gustaría ser español con vocación irlandesa, es decir, lo que soy. Español con vocación irlandesa. Sí. ¿Pero en estos días te sientes un poco más irlandés o...? No, estos días me siento más español. Más español. Bueno, ¿por qué unos países son más atractivos que otros? Pues es difícil decirlo y tiene algo que ver con un imponderable que Federico García Lorca lo cifraba en El Duende. Es difícil decirlo, pero tiene que ver con la magia, con un atractivo telúrico del ambiente, de la atmósfera, e Irlanda lo tiene. Hay países que son muy desarrollados, que tienen grandes virtudes, pero no tienen este ramalazo mágico de Irlanda, que yo creo que tiene que ver con un pasado que compartimos en parte, porque ellos no fueron colonizados por Roma, y probablemente hay algo en nuestro interior que tiene un eco de lo que Irlanda conserva con mayor firmeza. Porque los romanos allí nunca entraron. No, la llamaban Hibernia, tierra del invierno perpetuo, etc. Pero a diferencia de Inglaterra, que la colonizaron, en Irlanda no estuvieron, y de hecho solamente a través de ya la religión cristiana empezó un poquito la huella de la civilización grecorromana como conocemos, y de hecho los irlandeses preservaron en los monasterios pues una gran parte de la cultura grecorromana, pero sobre todo conservando también la tradición propia muy distinta. Bueno, Antonio Rivero Tarabillo, como ya se decía, es traductor, ensayista, poeta, biógrafo de Luis Cernuda, que eso ahí hiciste historia, porque Luis Cernuda
uno de nuestros grandes poetas, pero no tenía una biografía hasta que llegaste tú, ganaste con la primera parte, la primera entrega, el premio Comillas, luego hiciste la segunda hasta concluir y ahí quedó hecha y eso poco se puede añadir. Tu ciudad, Sevilla, y el mundo literario de aquí, ¿cómo ha reconocido esa labor que hiciste? Bien, yo estoy muy satisfecho y agradecido. Realmente la biografía tuvo éxito, circuló y lo importante era colocar en el ámbito que merece a Cernuda, que por supuesto lo importante es su obra, pero el conocimiento de su vida es importante porque ambas, vida y obra, en él están muy unidas. Y desde que apareció, ¿ya ha salido algo más relativo? He publicado algún artículo, ensayo más. De hecho, recientemente en el blog que llevo, que tiene título cernudiano, que es Fuego con nieve, como él decía que es el andaluz, para él el andaluz era Fuego con nieve. Ahí recientemente acabo de poner una grabación de una lectura que él hizo en San Francisco, que estaba inédita y que podemos oír al propio Cernuda recitando. Pues la buscaremos en tu blog, ¿no? Sí. Que es Fuego con nieve. Y ayúdanos a interpretar eso, Fuego con nieve y tu visión del andaluz. Sí, ahí coincide con Cernuda. Cernuda decía, a Cernuda le gustaba, como a cualquier poeta, jugar con los términos contradictorios, la paradoja, y él decía que en el andaluz había un componente de ardor, de fuego, pero templado por cierta frialdad, o al menos es como él se veía, que muchas veces los poetas, al hablar de otros, están refiriéndose a sí mismos. Bueno, habrás visto, Antonio, que hemos puesto el plató especialmente para estar acorde con tu libro, En busca de la Isla Esmeralda, con el verde, que tiene una importancia tremenda, tú lo cuentas aquí, en Irlanda. Sí. No sé si es por el paisaje y por qué más es el color de la nación, ¿no? Sí, desde siempre se ha identificado con Irlanda y de hecho las banderas irlandesas hasta el siglo XX han tenido el color verde como único color. Sin embargo, para integrar a la comunidad protestante, la llamada oranjista por Guillermo de Orange, pues la actual bandera de Irlanda es una franja verde, una naranja y en medio una blanca que representa la paz entre ambas comunidades. Pero el verde, sin duda, todo el mundo lo reconoce como el color irlandés. En este diccionario sentimental de la cultura irlandesa dice verde, el color irlandés por antonomasia y por el cual muchos tuvieron que abandonar su tierra. Flameó en la bandera de la Confederación Irlandesa que se alzó en 1641 contra la dominación protestante. Y en el siglo XIX se extendió finalmente como la representación de Irlanda, la isla que atiende además al epíteto de verdeante de Esmeralda, que de ahí viene el nombre. Ellos estaban muy por la independencia, ¿no? Lucharon fuerte por la independencia. Sí, a diferencia de lo que sucede ahora en España, que algunos lo hacen sin razón, en Irlanda tenían muchos motivos para luchar por ella, porque jamás formó parte de Inglaterra, su civilización tenía absolutamente rasgos diferentes y sufrieron sobre todo una ominosa dictadura por parte de Inglaterra durante muchos siglos, que casi se podría hablar de genocidio porque por el monocultivo de la patata a mitad del siglo XIX, pues la mitad de la población de la isla o murió o tuvo que ir a la emigración. La pobreza en parte fue fomentada por el latifundismo inglés. ¿En eso es en lo que nos parecemos los irlandeses y los españoles, en la pobreza? La pobreza es uno de los rasgos que nos unen, pero por otra parte hay muchos más. Hay una especie de sentido del humor parecido, hay tradiciones comunes, hay también una tradición católica que pesa en el imaginario colectivo, en lo antropológico, y hay un hecho constatable que cuando coinciden irlandeses y españoles hay una corriente de mutua simpatía que es muy observable desde el principio. También, bueno, tú apuntabas en el catolicismo. A ver, Antonio, ¿qué tiene el catolicismo para que un personaje como Chesterton, ya de mayor, se hiciera católico? Hay una tendencia en ciertos ingleses cultivados o incluso de aristocracia que
casi por rebeldía, por esnovismo incluso, han tendido al catolicismo, y hay bastantes conversos entre los ingleses. Sin embargo, para Irlanda ha sido pues una especie de losa, en parte para su desarrollo. Durante mucho tiempo la Iglesia, aunque es verdad que contribuyó a preservar ciertas tradiciones, por otra parte las hundió, y además en la Irlanda del siglo XX hubo una especie de nacionalcatolicismo. Ahí también hay un parecido con España, que los gobiernos del presidente de Valera, que tenía origen español, pues hicieron una especie de identidad absoluta entre el concepto religioso y el social del Estado. Bueno, he abierto por verde de las entradas que tiene este diccionario. ¿Cuántas tiene? Tiene unas 400. Unas 400. Sí. Hay de todo, es decir, escritores, músicos, lugares, bares, tabernas, barrios. No es una guía indudablemente de viaje, es mucho más que eso, ¿no? Además esa es la visión o lo que a ti te gusta, ¿no? Sí. Incluso caprichosa a veces, ¿no? Sí, es volcar mi pasión ahí, que tiene muchas manifestaciones. Está la historia, la literatura, la música, sí. Pero también hay caprichos personales. Por ejemplo, veo que debajo de verde está Vilamatas, Enrique, sí. Vilamatas, que ¿por qué? ¿También simpatiza con Irlanda? Sí, él es un gran lector de Joyce, del Ulises, y forma con otros amigos una especie de peña, de orden joyciana, que durante mucho tiempo han celebrado en Dublín el Bloomsday, que es el día en que transcurre la novela. Un escritor como Joyce, que sea así tan venerado en el ritual, no lo tenemos en España. Bueno, sí, podemos tener el escritor, pero no esa veneración y ese ritual en torno a él. Sí, realmente Irlanda es un país que siempre ha venerado la palabra inicialmente oral, en su transmisión oral, y luego a través de los textos escritos. Pero realmente allí hay un amor por los escritores. Por ejemplo, los escritores no pagan impuestos, no pagan de los ingresos que proceden de sus libros, no pagan. Y eso, pues, marca una diferencia. En España estamos muy lejos de eso. Y fíjate los escritores que habían cumplido 65 años, cómo se les complicó la vida. Parece que eso se ha arreglado. Bien, debajo de Vilamatas veo vikingos. Los vikingos, y que tú me contaste una vez que los vikingos llegaron a entrar en Sevilla, que aquí no lo pones. Sí, bueno, no puedo poner todo, pero efectivamente, y en época en la que ya estaban llegando a Irlanda y asolando sus costas, remontaron el río Guadalquivir, llegaron hasta Sevilla, la saquearon y con el pillaje se retiraron. Los vikingos, por lo general, no eran de establecer colonias o ciudades. Sin embargo, en Irlanda sí lo hicieron. Y en su historia medieval pues hay muchas ciudades fundadas por vikingos, sin ir más lejos, Dublín. ¿Y se asentaron allí? Se asentaron allí, sí. Bueno, otra cosa. El gaélico, ahora que estamos hablando, porque el gaélico es la lengua insular que hablan en Escocia, que traen allí los extranjeros, ¿no?, que llegan. El gaélico, eso no lo conocen ni los ingleses, y tú eres traductor del gaélico. Sí, bueno, por este amor a Irlanda, sobre todo también por la música, porque hay grandes canciones en gaélico irlandés, pues lo estudié a base de libros, diccionarios, etcétera, y sí, lo traduzco, he publicado bastantes libros traducidos de irlandés. El gaélico se habla también en Escocia, como tú decías, pero a Escocia lo llevaron los irlandeses. Lo que se hablaba originalmente en Escocia era una lengua parecida a lo que ahora, con el tiempo, ha sido el galés. El galés que se habla en el país de Gales. Pero eso es bastante difícil, ¿no?, el gaélico. Además, que no lo habla... Sí, bueno, allí lo habla una parte pequeña de la población, se estudia en los colegios, es una... Como es una forma de la identidad nacional, pues se estudia, pero realmente no es muy usado, poquito. Tú has sido traductor, además, muy reconocido, incluso tienes el Premio Andalucía de Traducción, ¿no? Sí. Y sobre todo, de lo que parece que estás más orgulloso es de haber traducido a tu poeta más querido, que es el penúltimo en el libro, que es Jeeves. Yeats. Bueno, tú lo pronuncias bien, yo lo pronuncio a mi manera, tú que sabes. Bueno, este poeta para ti, es tierra de poetas, Irlanda, pero este poeta especialmente te llega, ¿no? Sí, me llega por dos cosas. Por una parte, porque efectivamente, siendo tierra de poetas, él bebe
en la tradición de Irlanda, y realmente su obra es un palimpsesto en la que hay continuas afloraciones de esa literatura, y luego porque él también crea cosas de nuevo cuño y hace una obra muy, muy singular, una obra que tiene mucho que ver con la imaginación, con el mundo que no vemos, y he traducido toda su poesía. Toda su poesía, sí. y ha sido muy... Pero el trabajo de traductor en nuestro país queda muy relegado, ¿no? El traductor, que es el que permite que poetas, escritores que no nos llegarían en el idioma que sean, y sin embargo no se acaba de reconocer ese, no sé en otros países cómo está. Sí, en general no está muy bien reconocido, y es verdad que en España el traductor es muy importante porque además se traducen más libros que en otros países. En Estados Unidos apenas se traducen, aquí mucho. El traductor sirve como una especie de mediador, alguien que construye puentes entre las lenguas, y cualquier reconocimiento siempre es necesario. Y saber que cuando leemos a un gran clásico o a un autor contemporáneo lo estamos leyendo por esa mediación. ¿Y sigues traduciendo? Sigo traduciendo, y traduciendo mucho. Ahora estoy haciendo cosas de Shakespeare. De Shakespeare. Sí. Y de Yeats, ya que lo mencionabas, también publiqué una novela en la primavera que se desarrolla en una visita muy poco conocida a Sevilla. A Sevilla. O sea que Yeats, dices tú, ¿no? Yates, bueno, Yates. William Butler Yeats, lo tenemos aquí la imagen. Sí, pero está ahí, perfectamente. Pero, ¿cuándo vino a Sevilla y qué hizo y qué le trajo a Sevilla? Pues es muy curioso porque además se celebran ahora los 90 años de esa visita. Fue en el año 27, 3 semanas antes de los actos famosos de la generación del 27. Fíjate. Y él cruzó las mismas calles, atravesó la geografía sevillana, el mismo lugar que los poetas del 27, o poco tiempo después, pero no se llegaron a encontrar. Entonces, en el libro lo que hago es, Los fantasmas de Yeats, entrecruzarse y jugar con la paradoja del escenario común. Y es los fantasmas de Yeats. Fíjate, grandes poetas que convivieron ahí en un momento crucial, por lo menos para lo que representa la generación del 27, ignorándose completamente. Un Cernuda, Lorca con Yeats. Por cierto, también te gusta rescatar, porque la obra que hiciste, el rescate que hiciste de Cirlot, que decías ser o no ser un poeta único, ¿no? Era sí. El título de... que eso ha sido también muy valorado por el redescubrimiento de este poeta. ¿Qué te llevó a ponerlo de nuevo en suerte o en valor? Pues fíjate, tiene mucho que ver con el mundo irlandés Cirlot. De hecho, entre sus apellidos está uno que también compartía con Yeats, ese butler, William Butler Yeats, era un butler que tenía Cirlot también. Y él, el mundo céltico, el mundo de la Edad Media, el mundo mágico, le causaba fascinación, y en parte por eso yo también me acerqué a Cirlot y luego la biografía. También en eso tenemos que ver, antes hablábamos de las similitudes o parecidos España con Irlanda, pero Andalucía con Irlanda también estaría el parecido por la cantidad de poetas, ¿no? Porque sí. Irlanda es tierra de poetas, Andalucía es tierra de poetas, que te voy a contar. Efectivamente, hemos hablado del 27 hace un momento, pues realmente el 27 es mayoritariamente andaluz, ya sea por el núcleo sevillano, ya sea por el malagueño de Prados y Alto Laguirre. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Irlanda? Pues hace mes y medio. ¿Vas con mucha frecuencia? Sí, nunca he pasado temporadas largas, pero voy con mucha frecuencia. Casi todos los años o cada 2 años voy. Y este año pues estuve ahí pocos días, pero por ejemplo el año anterior también estuve más tiempo. Y además el año anterior fue importante porque fue el centenario del levantamiento de Pascua del año 16, cuando de algún momento cuaja la Irlanda que conocemos. Qué bonito la imagen que estamos viendo de ese monasterio. Es un monasterio destruido, sí. ¿De esos que hablabas tú, de monasterios que se mantuvieron? Sí, bueno, estos monasterios, muchos de ellos los destruyó Enrique VIII cuando también en Inglaterra los arrasó, pero aquí había copistas, en estos monasterios había monjes que transmitían el conocimiento vernáculo o de las lenguas, el latín, por ejemplo. Y ahí se ve una torre circular que está coronada por un cono, y ese tipo de torre era típica de la Irlanda de la época, que además esas torres servían para como atalayas para ver cuando venían invasores, particularmente los vikingos. Bueno, hay también películas y de todo, pero la del hombre tranquilo
que yo no sabía esa fijación que tenía John Ford, que yo lo tenía por norteamericano, que sí, es norteamericano, ¿no? Pero con mucha vinculación con Irlanda. Sí, bueno, él era norteamericano, pero de familia irlandesa por ambas ramas, y él tenía mitificada a la isla de sus antepasados. Ford, en todas sus películas hay siempre algún componente irlandés, ya sea en algún soldado de la caballería americana, ya sea en una canción, todo revierte a su pasión, que era Irlanda. Bueno. También, bueno, habíamos hablado antes de la lucha por la independencia, que tú dices que ahí sí que tenía sentido, y de, bueno, la música. Van Morrison también es de allí, ¿no? Sí, es del norte, del Ulster, sí, de Belfast. Y Sinéad O'Connor, claro. Sí, también. Bueno, es que en música, no solamente la tradicional, sino en música popular, rock, etcétera, hay grupos o cantantes de gran proyección. U2, por ejemplo, sí. Igualmente es irlandés. Tú hablas en el prólogo que haces al libro que estabas por tu nombre, tus primeras letras, Antonio Rivera Tarabillo, que estabas predestinado, poco menos que haces ahí un juego, predestinado a ser irlandés, de vocación. Mi segundo apellido, Tarabillo, yo lo que hago es inventarme una genealogía que es que procede de Tara. Tara era la ciudad o la colina en la que la soberanía irlandesa, los reyes se reunían, y yo me invento, como buen irlandés vocacional, ese pasado de Tara, que es también un nombre que se traslada luego a Estados Unidos. Lo que el viento se llevó, la mansión se llama Tara, y yo quiero creerme que procedo de Tara, la antigua Tara irlandesa. Ya ven que todo habla también de la cocina. ¿Qué cocina tienen ellos? Tienen una cocina en general pobre, porque Irlanda ha sido siempre menesterosa, y tanto es así que cuando, como dije antes, en el siglo XIX la patata falla, el cultivo falla, pues prácticamente todos se mueren de hambre y se tienen que ir. Pero tiene abundancia la res, tiene una carne estupenda de vaca, ternera, etcétera, y tiene también grandes pescados, porque es un país fluvial, marítimo, que sí, tiene mucha presencia de buen marisco. ¿Y el whisky te gusta, por supuesto, más el irlandés que el escocés, o no? Ahora me vas a decir... Ahora, espero que no nos vean muchos irlandeses. El escocés en general es mejor, tiene grandes cualidades. Pero vamos, el irlandés es magnífico igualmente, y empieza ya a conocerse, porque hasta hace poco tiempo era todo escocés el que se bebía por ahí. ¿Tienes amigos nativos de allí? Sí, tengo muchos amigos. ¿Tienes amigos? Irlanda, sí. Bueno, pues Charo Gutiérrez, cuando quieras ir a Irlanda... Ya estuve, el verano pasado, no, el anterior, y enganchado totalmente, y como lo cuentas, sí, divinamente, ganas de volver con ese verde tan maravilloso. Y sobre todo después de leer este libro, te lleva aquí San Patrick, que has colocado en la portada. Sí, San Patricio, en una vidriera, pero tiene una curiosidad, porque es una vidriera a la que le hemos sobreimpreso el final del Ulises de Joyce por letra del propio Joyce, para darle un poquito más de diálogo entre el pasado y la actualidad. Siempre la literatura presente en la vida de Antonio Rivera Tarabillo. Antonio, dinos qué es para ti la palabra más hermosa del diccionario. Bueno, hay muchas, pero por ejemplo diría trébol. Trébol tiene una cosa mágica, trébol. ¿A quién daría el premio Nobel de literatura? Póstumamente a Borges. ¿Y a alguien vivo? Alguien vivo, a algún autor hispanoamericano, que hay muchos y son una prolongación de nuestra lengua. ¿Un verso para fijar en mármol? Uno no de Yeats, sino de Keats, el inglés. La belleza es verdad, verdad lo bello. ¿Qué referéndum le gustaría que se convocara y nadie lo hace? Muchos, y de forma habitual, no depender de los partidos cada 4 años. Y creo que hoy en día Internet lo puede favorecer, y una cosa más fluida. Y en este momento en el que nos encontramos, ¿quién es para usted una persona cuerda en este país? Una persona cuerda, alguien que pasa por bufón constantemente, Albert Boadella. ¿Algún trabajo que nadie sospecharía que has hecho? En el mundo del libro he hecho todo. He cargado cajas, he transportado libros, pero quizá, como todo mi trabajo es ocioso, nadie puede imaginar que llamo trabajo a dedicar tantísimas horas al día a escribir. Antonio, ¿por qué Andalucía es la primera en poetas y la última en renta per cápita?
Capita procede del latín capis y quizá porque Andalucía tiene la cabeza en otra cosa. ¿Qué une más, la trinchera o la ideología? Normalmente ambas desunen. Cualquiera que tenga no ideología sino ideas tiende a lo solitario, que puede ser también solidario, pero fuera de la masa. ¿El peor defecto de los españoles sigue siendo la envidia? Probablemente sí, pero también los españoles tenemos muchas virtudes. ¿Un lugar para perderse? Pues el oeste de Irlanda, en el condado de Kerry, en su costa muy accidentada y verde, que ha llegado a películas como, por ejemplo, La hija de Ryan. De Ryan, sí. Bueno, un lugar para perderse, ha dicho, esa zona de Irlanda, pero se queda con la ciudad de Dublín. ¿Dublín te quedas con ella porque la descubriste esa raíz de meterte en el entramado este de conocer Irlanda o por qué? Porque es fundamentalmente una ciudad muy viva que, sin tener grandes monumentos, lo que tiene es el gran activo de su gente y de esa efervescencia cultural y musical que avasalla. Ya. En pintura, en cambio, te quedas con una obra que se encuentra en la Tate Gallery de Londres, La Dama de Shalott. ¿Por qué has elegido esta pintura? Porque tiene mucho que ver con ese mundo de las hadas, feérico, de la literatura medieval, que me ha gustado mucho, y porque traduje mi primer libro traducido, o el segundo, era una antología de Tennyson, el poeta victoriano, que tiene un poema fabuloso sobre la Dama de Shalott. ¿Y quién era la Dama de Shalott, por cierto? Pues era una brevemente. Sí, una dama misteriosa que se queda enamorada del Lanzarote, el famoso Lanzarote del lago, y es un amor trágico, y al final pues se lanza en una barca, el cuadro lo refleja y tiene ese componente mágico y brumoso. Bueno, has hablado del Hombre tranquilo, la película que rodó John Ford allí en en Irlanda, y has elegido esta película precisamente. Podías haber elegido otras, la hija de Ryan, por ejemplo, pero ¿por qué esta? Porque probablemente reúna muchos requisitos para ser una película perfecta. Es una comedia de la cual uno siempre sale vigorizado y con una energía y un optimismo increíble. Y porque también, siendo un tanto falsa, es una Irlanda un poco de cartón piedra, pero al mismo tiempo refleja lo mejor del ser humano, que es quizá la capacidad de entendimiento y la capacidad de, al final, todo abordarlo con una sonrisa. Pero además se ha convertido, el pueblo ese que inventó, aunque sea de cartón piedra, que dices, en centro de peregrinación, ¿no? Sí, porque realmente Innisfree como tal no existe como pueblo, pero sí un pueblo que se llama Cong, que tiene ya bares y todo dedicado a una estatua al hombre tranquilo. Como siempre, el turismo a veces desvirtúa, pero también es reflejo de que hay un genuino interés. Está claro. Bueno, poesía para leer, especialmente la recopilación de la poesía de Juan Eduardo Cirlot. Has aludido también a él en la entrevista. ¿Por qué esta recopilación? En el año 66, Cirlot, un poeta barcelonés, ve una película que se llama El Señor de la Guerra, y ahí ve a una actriz que lo vuelve loco. No tanto porque la actriz era muy bella, sino porque para él manifiesta ese mundo telúrico de la magia, del símbolo. Él fue un gran estudioso del símbolo y se convierte durante varios años, Cirlot, en un poeta monotemático, que es todo una exploración de ese mito céltico, porque era una doncella céltica, y en este sentido también se vincula a lo irlandés. O sea, que está todo relacionado, sí, todo está relacionado. Sí. Bueno, pues cuéntanos qué relación hay con la música que nos has elegido, porque a mí me da la sensación que era totalmente diferente. Dirty Old Town, de The Pogues. Sí. Bueno, por lo que está sonando, no. Pues es una canción bellísima, áspera a veces, pero con una gran dulzura al mismo tiempo, y los Pogues representan el revival de lo irlandés, pero en los años 80 en Inglaterra. Es una especie de diálogo entre los tiempos y los lugares. Es un poco gamberra, pero con gran melancolía. La que están escuchando. La que está sonando. La que está sonando. Recomendamos un libro, ¿nos da tiempo? Pues vamos a contarles que a mediados de los años 70, en la todavía República Democrática Alemana, bajo un régimen comunista, Max Evander se reunió una a una con 19 mujeres a las que entrevistó y escuchó atentamente hasta el punto de ponerse en el lugar de cada una en un asombroso ejercicio de empatía. El resultado fue este libro que van a ver, Buenos días, guapa, que es el saludo con el que se recibía, con el que se recibe todavía, nos tememos, a muchas mujeres al llegar a su lugar de trabajo. El libro fue un acontecimiento no solo en Alemania Oriental, sino también en la Federal.
y por extensión en el resto de Europa. Este libro fue un grito de libertad. Maxi Bander, tal vez, sin proponérselo, se colocó en la vanguardia del feminismo europeo. Pero este libro es algo mucho más importante que el feminismo. Es una pura literatura, y de esa literatura que arranca de la vida misma, de esa literatura que hace solo 4 años fue reconocida con el Nobel de Literatura en la persona de la periodista bielorrusa Svetlana Alexievich. Así es que ahí lo tienen, ese libro como recomendación. ¿Conoces este libro? No, pero resulta interesante. Es una sugerencia a nuestro querido amigo Valenzuela, ¿sabes? Bueno, vamos a ver cómo ha quedado Antonio de su paso por aquí. Pues gracias por haber estado. Una sonriendo, las demás muy en tu papel de investigador. Suelo aparecer casi siempre serio en las fotos, pero luego en la vida real soy más sonriente. Bueno, gracias por la visita. Enhorabuena por En busca de la isla de Esmeralda y hasta otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Nada más, aquí les dejamos por hoy. Y lo hacemos con paisajes y lugares de Irlanda, los que sin duda han inspirado a nuestro invitado Antonio Rivero Tarabillo. A las 11:15 de la noche nos pueden volver a ver si lo desean. Que pasen un buen día.